Las fórmulas electorales para las PASO. El oficialismo está esperando el anuncio de Cristina Kirchner que señale al candidato que va a competir con Daniel Scioli, quien hoy hizo una presentación judicial para impugnar el reglamento interno propuesto por Máximo Kirchner. En Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich eligió al dirigente radical mendocino Luis Petri como su candidato a vicepresidente. La tensión que produjo la crisis en Jujuy atrasó los anuncios y alargó los tiempos de las definiciones. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Alrededor de 53 personas continúan detenidas en Jujuy luego de los incidentes entre manifestantes y la policía en la legislatura provincial. Gerardo Morales defendió el accionar de las fuerzas ante los hechos de violencia e insistió que los desmanes fueron provocados por gente que vino de afuera. Por su parte, Alberto Fernández instó al gobernador a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y anunció que irá a la justicia para reclamar contra la reforma de la Constitución. Insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Una familia de 4 miembros necesitó casi 218.000 pesos para no ser pobre durante el mes de mayo. Así lo determinó el INDEC luego de registrar un aumento en el índice del 7.2%. La línea de indigencia, en tanto, quedó en 99.000 pesos. Declaró Marcela Acuña, la pareja de Merenciano Sena, señalada como posible autora material de la muerte de Cecilia por la Fiscalía en Chaco. La mujer se negó a contestar preguntas, pero reconoció que vio un bulto en un depósito de su casa que podría haber sido un cuerpo. Mañana la familia de la víctima va a reconocer un dije encontrado en el río junto a restos de huesos triturados. Bueno, hay muchas pruebas, muchos elementos que fueron recabados. Eso está todavía en etapa pericial. Explosión e incendio en el corazón de París. 29 personas resultaron heridas por un estallido generado por una fuga de gas en una academia de moda. El edificio se derrumbó parcialmente y el fuego se propagó a viviendas vecinas. Hay 4 personas en grave estado. Intensa búsqueda del submarino perdido en el Atlántico. Se presume que la embarcación para hacer recorridos turísticos en la zona del naufragio del Titanic tendrá reservas de oxígeno hasta mañana a la mañana. En los operativos de hoy se detectaron ruidos, pero no se encontró al submarino. Una nueva marcha se desarrolla en estos momentos frente a la gobernación de Jujuy, luego de la jornada de violencia registrada ayer. En el lugar está Carla Alfonso, periodista de FM Sol. Hola Carla, buenas noches. Hola Silvina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La verdad que sí, una noche en la cual la llovizna nos está acompañando aquí en la Tacita de Plata, San Salvador, que en el día de hoy salieron docentes de los distintos sectores, no solamente los que están en nivel inicial, primario y secundario, sino también estuvieron los docentes privados y los docentes universitarios. Además de eso, estuvieron acompañando al sector docente, el SEOM, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de la municipalidad, que en el día de ayer estuvieron pidiendo por la liberación de los detenidos y además de eso, la persona que fue herida de gravedad era justamente uno de los trabajadores del municipio. Y en el día de hoy, además de eso, estuvieron presentes los gauchos jujeños que vinieron de distintas localidades en caballo a acompañar la marcha en Plaza Belgrano. Carla, aquí en Buenos Aires empieza a escucharse desde distintos sectores de la política y ramas de actividad una intención por tratar de encauzar este conflicto a partir de la instalación del diálogo.
Una mesa podría ser una mesa de carácter sindical para saber qué pasa con el conflicto laboral docentes, trabajadores estatales. Otros mencionan un hipotético rol del obispo Fernández como un supuesto mediador y hasta un cruce de llamados telefónicos. ¿Qué hay en concreto de estas alternativas? Y la verdad que la intergremial en el día de hoy se reunió, mañana va a haber bastante acompañamiento de otras provincias. En el día de hoy hubo unas primeras reuniones, pero nada en concreto. La posición, bueno, del obispo es justamente mediar entre el conflicto que se vivió acá y que en el día de hoy, te digo que de forma pacífica salieron todos y esperamos que se lleguen a las mesas de diálogo, teniendo en cuenta de que fueron 170 los heridos de gravedad. Hay 5 personas y 3 de ellas están con un diagnóstico, no un diagnóstico, sino mejor dicho, un panorama reservado. De ellos 3 están en terapia intensiva. Bien, Carla, queremos ver qué va a pasar con la evolución del conflicto y por supuesto también con las personas que están detenidas y aquellos que están pasando por una situación delicada de salud. Vamos a seguir informando sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y saludo a todo el equipo. Ahí estamos. El conflicto en la provincia de Jujuy se trasladó hoy a la ciudad de Buenos Aires. Organizaciones sociales y sindicatos se congregaron en el Obelisco para marchar luego a la Casa de Jujuy en rechazo a la reforma constitucional en la provincia. La concentración comenzó a las 12 en el Obelisco. Pocos minutos después, la 9 de julio, entre ese punto y Santa Fe, ya estaba colmada de manifestantes que también ocuparon el Metrobús. El repudio a la Constitución de Jujuy y la consecuente violencia en esa provincia convocó a movimientos sociales cercanos al gobierno y a la CTA de los trabajadores. Que el Estado de Derecho, la Constitución vigente, no es compatible con una provincia donde se somete a los docentes a balazo de goma. Una reforma constitucional que el único objetivo que tiene es garantizarle a la burguesía jujeña, de la que forma parte la familia de Morales, jugosos negocios con el litio, con el cobre, con la minería extractiva. Gremios docentes también marcharon en apoyo al reclamo salarial en Jujuy. La ATE y la CTA autónoma también sumaron a las 5 cuadras de protesta. Quieren violar la Constitución Nacional, establecer una democracia restringida. Hay compañeras y compañeros internados, heridos por esta represión inhumana que se ha desarrollado y hay detenidos que queremos su inmediata libertad. De todos modos, no pudieron llegar a la Casa de Jujuy, ya que había un vallado montado desde temprano por la policía de la ciudad. Allí permaneció una delegación de pueblos originarios. Estoy poniendo el cuerpo y el alma por mis hermanos que están reprimiendo en Jujuy. Hay poquitas comunidades que están reconocidas, pero que son de Morales, que los maneja, y el resto de las comunidades no. Esas tierras pasarían a ser tierras fiscales. Como no dio marcha atrás de tirar abajo la reforma, decidimos acampar acá nosotros. La desconcentración comenzó a las 16, aunque la 9 de julio continuó parcialmente bloqueada durante 1 hora más, por lo que el colapso de tránsito en los alrededores se extendió toda la tarde. Un total de 53 personas continúan detenidas en Jujuy luego de los incidentes entre manifestantes y la policía en la legislatura provincial. El gobernador Gerardo Morales defendió el accionar de las fuerzas de seguridad e insistió con la idea de que los desmanes fueron provocados por gente que vino desde afuera. El precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio insistió con la denuncia de la participación del jefe de Estado allí en esta cuestión. Fue justamente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner los que fueron increpados por Morales a partir de todos los hechos de violencia sucedidos en el día de ayer. También se acusó al gobierno nacional de no permitir que Gendarmería participe del operativo de control. Morales también aseguró contar con pruebas de la intervención de Milagro Sala en el accionar de los manifestantes. Tenía que actuar la policía el día de ayer. ¿Cómo? Pero no, ¿visto cómo destruyeron y quemaron todo? El gobierno nacional está agitando, lo responsabilizo a Alberto Fernández y a Cristina como responsables directos de la agitación en Jujuy. Obvio que los responsabilizo. Acá hay la intervención de grupos violentos. A ver, estaba llegando un colectivo con 200
con 200 militantes de la Cámpora que no pudieron pasar. Entre los 53 detenidos hay mujeres adultas, mayores, menores y según denunciaron sus abogados que se presentaron entre ayer y hoy para interiorizarse de su estado en general y para conocer su situación procesal, también se da una situación en la que una de las abogadas de los detenidos señaló que justamente las personas detenidas no están imputadas, sino demoradas. De todos modos, estimó que la Fiscalía hará una imputación por atentado contra la autoridad, resistencia y daños en las próximas horas. El presidente Alberto Fernández habló esta tarde sobre los incidentes que se produjeron en Jujuy e instó al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos, pero además anunció que va a ir a la justicia para reclamar contra la Constitución votada en la provincia de Jujuy. Por todas estas razones, una vez más, insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Quiero contarte que a esta hora hay mucha expectativa puesta en la posibilidad de que avance un escenario de diálogos. Lo busca la política, lo buscan desde la nación, la provincia y además los sectores laborales. Hay distintas instancias planteadas, una por parte del ministro del Interior, Guado de Pedro, conversada con el presidente de la Nación. La CGT Nacional también está allí con un intento de avanzar para superar el conflicto con los maestros y también con los gremios estatales y también otras instancias que permitan descomprimir la situación. Hoy la CGT no comunicó un paro y esto también es una buena señal entendida en distintos despachos esta misma noche. Pero fíjate este otro tema, como el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, cuestionó el accionar del gobernador Gerardo Morales y consideró que si Juntos por el Cambio llega a la Casa Rosada, en diciembre se va a producir una convulsión social similar a la que hoy existe en la provincia de Jujuy. Viendo lo que está pasando hoy en Jujuy, donde acaba de terminar una elección, donde hubo un claro ganador que fue Morales, pero los que no votaron a Morales se quedaron afuera del sistema. Porque estamos viendo cuántos docentes que están movilizados hoy en Jujuy votaron a Morales y se vieron engañados. Entonces, este es un problema. Si la oposición toma el gobierno, va a haber la convulsión social que existe en Jujuy. Nosotros, a ver, una de las cosas que el Frente de Todos garantiza, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, es la paz social. Patricia Bullrich le respondió a Eduardo Valdés por sus dichos sobre los incidentes en Jujuy. La precandidata de Juntos por el Cambio calificó las declaraciones como mafiosas y aseguró que conmigo los que hacen estas amenazas van a terminar en cana. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que se les va a descontar el día a los maestros que se adhieran al paro en protesta por los incidentes en Jujuy. Los gremios porteños ADEMIS y también UTE iniciaron hoy una medida de fuerza por 48 horas y fue el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, quien señaló que los gremios docentes de la ciudad que hacen paro por lo que ocurre en Jujuy van a recibir la posibilidad de un descuento proporcional del salario por el día no trabajado. Los noto muy comprometidos, son dos muy buenos candidatos, no tengo De esta forma llegaba a declarar a la Fiscalía de Chaco Marcela Acuña. Hablamos de la esposa de Merenciano Sena, imputada por el homicidio de la joven de 28 años.
La acusada no contestó preguntas y solo habló de lo que hizo el día de la desaparición. Sin embargo, reconoció que en un depósito de su casa vio un bulto y que hasta asumió que en ese momento supuso que podría ser un cuerpo. Hasta ahora la Fiscalía ve a la mujer como la principal sospechosa de ser autora material del supuesto homicidio, pero ella negó conocer qué había pasado. La mujer, al igual que su esposo, había pedido declarar, a pesar de que su abogado le recomendó que no lo hiciera. La declaración duró cerca de 3 horas y se realizó en medio de un importante operativo policial. Mientras tanto, el fiscal de la causa adelantó que en los próximos días se van a estudiar los restos que se encontraron en el río, señalando por uno de los testigos. Además, resta todavía identificar por parte de la familia un dije que fue encontrado en el lugar. Bueno, hay muchas pruebas, muchos elementos que fueron recabados. Eso está todavía en etapa pericial. Por el momento, de lo que se viene analizando, no encontramos resto humano o resultado positivo, como se diría, que sea compatible con los restos de Cecilia. César Sena, ¿cuándo? Los restos de ayer, obviamente, eso está resguardo del INCIF, todavía no se ha aperturado los SORI, no se ha puesto a prueba pericial, atento a que las partes tienen su derecho a ofrecer perito de parte si así les interesa. Junto a los huesos se encontró este dije en el operativo con buzos en el río Tragadero. La imagen del objeto, que es la forma de una cruz, se reveló en las últimas horas y tiene aspecto de haber sido quemado. La justicia está investigando si se trata del mismo que usaba Cecilia. En la comparación de las fotos puede verse la similitud. El fiscal adelantó que el reconocimiento del objeto por parte de la familia de la víctima se va a hacer mañana. Y el INDEC dio a conocer esta tarde la canasta básica total y la canasta básica. Por supuesto, estas canastas determinan la pobreza y la indigencia en la Argentina. Queremos conocer los detalles que, como siempre, nos va a contar Leandro. Silvina, efectivamente, hoy por la tarde el INDEC divulgó justamente cuánto necesitó una familia ganar en mayo para no ser indigente y para no ser pobre. Vamos a ver primero los números de la canasta básica alimentaria que justamente mide la línea de indigencia. Un hogar de 4 integrantes, estamos hablando de un matrimonio joven de 30 y pico de años con 2 hijos, necesitó tener ingresos en mayo por más de 99.000 pesos para no ser indigente. ¿Qué significa esto? Para cubrir las necesidades calóricas y proteicas básicas para poder subsistir. Estamos hablando de ello, solo de alimentos. Esta canasta aumentó en mayo 5,2%, menos que la inflación, pero el dato a resaltar es que un salario mínimo vital y móvil en la Argentina en mayo fue de alrededor de 84.000 pesos, con lo cual un hogar con un solo salario mínimo vital y móvil está por debajo de la línea de indigencia, no puede cubrir las necesidades alimentarias básicas de esa familia. Vamos a ver la canasta básica total que mide la línea de pobreza. Ese mismo hogar de 4 integrantes necesitó ingresos por más de 217.916 pesos para no ser pobre. Esta canasta básica total aumentó 7,2% en mayo, también menos que la inflación. Estamos hablando no solo de alimentos, sino también de servicios básicos como educación, salud, transporte, comunicaciones, vestimenta. No está incluido la vivienda, es decir, estamos en un escenario en el cual todas estas familias no pagan alquiler para subsistir. Estamos hablando de números bastante preocupantes por esto que yo te estoy hablando, del salario mínimo vital y móvil y del salario promedio, ¿no? En la Argentina hay pocas familias de 4 integrantes que tienen ganancias, que tienen salarios superiores a los 217.000 pesos, es decir, que no son pobres. Esos fueron los datos que divulgó hoy el INDEC. Solo como una pregunta retórica, a veces sería muy interesante ver qué pasaría con los números de pobreza e indigencia si contabilizáramos el valor del alquiler, que por cierto trae tanta discusión en este momento
por los aumentos que se generan cada vez que toca renovar los contratos, ¿verdad? Totalmente. Y recordar que a veces cuando el INDEC mide la pobreza no solo tiene en cuenta los ingresos, que es lo que te comentábamos recién, sino también las situaciones habitacionales, ¿no? A veces por ingresos una familia es pobre, pero como tiene una situación habitacional buena, no se la considera como pobre en las cifras oficiales de pobreza. Leandro, muchas gracias. A vos, Silvina. Renunció el piloto del avión presidencial que realizó una peligrosa maniobra de aterrizaje con el nuevo Boeing 757-200. Se trata de Leonardo Luis Barone, uno de los pilotos cuestionados por aquella maniobra que se realizó en mayo pasado. El avión oficial que reemplaza al Tango 01 llegó a finales del mes pasado al país y causó un enorme revuelo por un movimiento arriesgado que realizó Barone para aterrizar. La oficina de Interpol en Paraguay aseguró hoy que al menos uno de los 4 libaneses buscados por Argentina por el atentado a la AMIA en Buenos Aires en 1994 podría haber escapado a Brasil. La justicia argentina ordenó la semana pasada el arresto a nivel internacional de 4 ciudadanos libaneses, 2 de ellos supuestamente radicados en Paraguay por su presunta vinculación con el atentado que causó la muerte de 85 personas. Ahora el jefe de Interpol Paraguay, el comisario Carlos Duré, informó que las autoridades nacionales investigan los movimientos de Hussein Munir Musanar, dedicado a movimientos comerciales en la frontera y que es probable que ya haya salido de ese territorio con destino a Brasil. El ente regulador de la electricidad, el ENRE, sancionó a la distribuidora de Sur con 8 multas por un total de 21.245.546 pesos. Esto por incumplimientos en los parámetros de calidad definidos en el contrato de concesión durante el periodo 2017-2019. Las multas corresponden a diferencias en el cálculo de las bonificaciones, por lo que el ENRE ordenó a Edesur que las diferencias de los resarcimientos deberán acreditarse a los usuarios afectados dentro de los próximos 10 días administrativos. Y ya arrancó formalmente el invierno y en la ciudad llegó con lloviznas persistentes y mucha niebla. Pero en el sur trajo mucha nieve. Nacho nos trae un adelanto de cómo va a seguir el tiempo esta semana. Bueno, la humedad llegó para quedarse prácticamente a todo el territorio nacional porque, como bien describías, neblinas y lloviznas persistentes de la mano de viento del este sobre la zona central del país. Nosotros en Capital Federal tuvimos el cielo completamente cubierto con una temperatura máxima que alcanzó tan solo los 15 grados y una importante reducción de la visibilidad horizontal. Nieblas y neblinas que van a mantenerse y que pueden llegar a ser muy densas durante las primeras horas de mañana sobre nuestra región. Pero la humedad va a seguir durante los próximos días. Y por otro lado, en estos momentos un importante sistema frontal frío está avanzando por la Patagonia y ya está dejando precipitaciones intensas en la cordillera de Chubut, de Río Negro y de Neuquén. Y de hecho hay un aviso de alerta naranja para el día de mañana y cubre justamente la cordillera de Neuquén y que se va a extender a la provincia de Mendoza, donde allí se prevén precipitaciones de entre 150 y 300 milímetros para las próximas 72 horas. Atención, porque esto puede estar trayendo inconvenientes en el tránsito entre Argentina y Chile durante el resto de la semana. Después de la pausa, este es el tiempo de definiciones electorales. Patricia Bullrich eligió a Luis Petri como su candidato a vice y ahora se espera que Cristina Kirchner informe la fórmula de Unión por la Patria durante las próximas horas. Estos y otros temas cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Muy pocas horas de las definiciones de las candidaturas se están profundizando las internas en Unión por la Patria. Hay tensión y aumenta justamente ese ida y vuelta con Daniel Scioli.
una de esas cosas y vamos a seguir viniendo. Aníbal Fernández, apoderado del espacio Unidos Triunfaremos, que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli, se presentó ante la justicia electoral federal y provincial por la reglamentación establecida por parte de la coalición oficialista en las PASO. En relación a esto, el ministro de Seguridad aseguró que acordaron de palabra y luego no cumplieron con lo pactado. Fernández apuntó contra Máximo Kirchner como responsable del PJ bonaerense y lo acusó de cambiar las reglas de juego. Las definiciones de las candidaturas se retrasan y a solo 3 días del cierre de listas, la situación que se vive en Chaco y en Jujuy serían el motivo por el que Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich están formalizando las fórmulas de una manera un poco más lenta en sus espacios. Sin embargo, se esperan definiciones de un momento a otro. Cristina Kirchner se encuentra en contacto permanente con los posibles postulantes y su círculo íntimo y se habla de conversaciones con Sergio Massa, Guado de Pedro y también Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Pero además circuló un fuerte rumor sobre una cena que habría tenido en la mesa allí reunido al ministro de Economía, al ministro del Interior y al propio hijo de la vice. Sin embargo, por ahora, desde el entorno de los posibles candidatos, la versión fue negada. También se comenta sobre un acercamiento entre el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, quienes ayer estuvieron en Olivos y hoy también en la Casa Rosada. Se espera que el anuncio de la fórmula de Unión por la Patria lo haga la propia Cristina Kirchner en sus redes sociales. Y este cartel de Juan Mansur, presidente, todo el centro de la ciudad con estos carteles. Bueno, esta noche hay muchos comentarios, hay muchas versiones alrededor de la posibilidad de que Juan Mansur integre de alguna forma en alguna de las posiciones una fórmula presidencial. ¿Saben por qué se alienta esta versión? Porque esta tarde hubo una reunión entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y justamente Juan Mansur. Hay algunos que señalan que esta foto que vos ves aquí, esta imagen en Mansur y Guado de Pedro, podría ser una de las fórmulas tentativas para enfrentar a Daniel Scioli. Pero te tengo que contar algo más. Las acciones del gobernador Axel Kicillof para dar el salto desde la provincia de Buenos Aires a la nación todavía siguen en alza. Y hay otra que tiene que ver con la posibilidad de que Sergio Massa junto a Alicia Kirchner sea otra de las opciones. Ninguna está cerrada y a esta hora todas están picando muy fuerte, muy alto. Un dato de último momento tiene que ver con que finalmente distintos partidos de lo que es esta Unidos por la Patria dieron sus avales, las firmas, para que Daniel Scioli pueda competir en la interna. Quien sí anunció la fórmula completa para las presidenciales es la opositora Patricia Bullrich. La precandidata a presidente Juntos por el Cambio eligió a Luis Petri como su candidato a vicepresidente. El dirigente radical mendocino viene de hacer una buena elección en Mendoza, pese a que perdió las PASO contra Alfredo Cornejo. La presidenta en licencia del PRO tenía en claro que elegiría a un referente radical para lograr una fórmula mixta que la ayudara a ganar la interna contra Horacio Rodríguez Larreta. En el camino quedaron Maximiliano Abad y también Luis Naidenov. Mientras las reservas en el Banco Central ya son negativas, el gobierno le pagó al Fondo Monetario Internacional un adelanto millonario. Vamos a preguntarle a Leandro por qué se hizo este pago y cuáles son los riesgos que se pueden afrontar. Silvina, según fuentes del gobierno, el pago que se tenía que efectuar hoy todavía no se concretó. Hoy se tenía que hacer un pago, mañana otro pago al Fondo Monetario Internacional. Las especulaciones del Banco Central y desde el Ministerio de Economía dicen que entre las próximas horas saldría un pago parcial de eso que tiene que cancelar Argentina. Argentina tiene que pagar entre hoy y mañana 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional como parte del acuerdo. La propuesta que habría hecho el Ministerio de Economía al Fondo Monetario es hacer un adelanto de ese pago de 1.900 millones de dólares que se ejecutaría entre mañana y el lunes, a la espera de que Argentina y el Fondo lleguen a un nuevo acuerdo y antes de fin de mes, es decir, la semana que viene, Argentina pueda terminar de pagar
esta deuda que tiene con el Fondo Monetario, estos vencimientos que tienen entre hoy y mañana, que son 2.700 millones de dólares. Ahora, ¿por qué es una decisión arriesgada y es un momento angustiante desde lo financiero y monetario? Porque el Banco Central, como decías vos, tiene reservas netas negativas en este momento, reservas brutas de alrededor de 31.000 millones de dólares. Si se efectúa este pago, esas reservas brutas bajarían por debajo de los 30.000 millones de dólares y al estar negativas se efectuaría el pago con derechos especiales de giro, DEGs. Los DEGs, que son esta moneda del Fondo Monetario Internacional, que es lo último que queda en la reserva del Banco Central, que no son encajes de depósitos en dólares. Es decir, es una decisión muy compleja. Se está negociando en dos frentes. Massa, por un lado, negocia con el Fondo Monetario Internacional, mientras al interior del Frente de Todos se define si es candidato o no. Me pregunto, ¿cuánto aumenta su fortaleza hacia afuera, hacia el Fondo Monetario Internacional, que él sea candidato o que no sea candidato? Pregunto esto porque un candidato presidencial va a tener menos vocación de ajustar en un año electoral que un ministro de Economía que no es candidato. O sea, está Massa y el ministro de Economía ante una disyuntiva muy fuerte, no solo en el frente externo, sino también en el frente interno, y esto está impactando en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, desde lo político también nos preguntamos, Leandro, si el Fondo Monetario Internacional va a hablar en un momento en el que hay mucha incertidumbre sobre el destino político de la Argentina. Y en todo caso, ¿qué condiciones es capaz de negociar de fondo en un acuerdo que tal vez lo máximo que puede llegar a conseguir es llegar con una estabilidad relativa al mes de diciembre? Así es, el Fondo Monetario Internacional tiene que desembolsar de acá hasta diciembre 10.000 millones de dólares. La disyuntiva del fondo, porque Massa le pidió adelantar esos desembolsos a junio. La disyuntiva del fondo es, ¿qué pasa si yo te los adelanto a junio y vos no llegás con dinero a diciembre, a septiembre, a octubre, cuando es la elección general, y si asume un nuevo gobierno sin reservas en el Banco Central? ¿Qué pasa ante esa situación? Bueno, esa es la gran disyuntiva que tiene el Fondo Monetario Internacional que resolver en las próximas horas. Bueno, hubo una serie de reuniones, ¿no?, políticas con la vicepresidenta, que tiene una lectura a propósito de qué hacer con el Fondo Monetario y lo que estábamos contando de las reuniones anoche y hoy, una nueva conversación en la Casa Rosada. Más allá de todo el escenario político y electoral, indudablemente este presente de la economía y las transiciones desde agosto a diciembre están muy presentes allí en la Casa Rosada. Y todo pende de un hilo desde lo monetario y financiero, Silvina. Leandro, muchísimas gracias. A vos. Un edificio en París se incendió debido a una fuerte explosión y luego se derrumbó. Según medios locales, el fuego se habría provocado por un escape de gas. Hasta el momento hay 29 heridos, 4 de ellos en estado grave y también hay 2 desaparecidos. El incidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde, hora de Francia, en las instalaciones de una academia norteamericana de diseño. La prefectura francesa pidió a la población que evitara transitar por las calles cercanas por otros posibles derrumbes. Hasta el momento se desconoce el número de personas que estaban presentes en el lugar justamente cuando se produjo la explosión. Por ese motivo, los rescatistas siguen buscando víctimas entre los escombros. Joe Biden acusó a su homólogo Xi Jinping como un dictador durante un evento en California para recaudar fondos para su campaña de reelección. Esto sucedió un día después de que su secretario de Estado, Antony Blinken, se reuniera con el presidente Xi Jinping en un viaje al país asiático, a China, para aliviar las tensiones entre los dos países. Por su parte, el portavoz del gobierno chino calificó de absurdo y también irresponsable los comentarios del presidente de los Estados Unidos. De esta forma se incendió una cárcel en Honduras y más de 40 mujeres murieron. El hecho ocurrió cuando pandilleras del barrio 18 se enfrentaron a los tiros con el grupo de Mara Salvatrucha. Posterior a este enfrentamiento, la pandilla le prendió fuego al lugar, quedando totalmente destruido el sector. Las autoridades reportaron que son 46 los cuerpos que ingresaron a la morgue y que tienen que ser identificados para saber si las víctimas son presas. Mientras tanto, los familiares esperan afuera de la morgue
y exigen el desarme en todas las cárceles del país. Anoche, 34 palestinos resultaron heridos después de un ataque en la ciudad palestina al norte de Cisjordania. En las últimas horas se confirmó la muerte de uno de ellos. Esto sucedió luego de que, horas antes, un ataque palestino matara a 4 civiles israelíes en un asentamiento. Según los informes de las autoridades, solo 3 israelíes fueron detenidos por estas acciones. Se agrava la situación del submarino Titán, del que hasta ahora no se tienen noticias desde el domingo y al que estarían quedando menos de 10 horas de oxígeno. Nos preguntamos cuáles son las novedades y quiénes viajaban en esa nave. Leandro nos va a ayudar a tener más datos sobre el tema. Sí, Silvina, vos sabés que se sigue minuto a minuto la búsqueda de estas 5 personas que habrían naufragado en el submarino Titán. En este momento hay varios países involucrados en las búsquedas. Es un operativo todavía de búsqueda y rescate, dicen las autoridades. Están comandados por la Guardia Costera de Massachusetts en Estados Unidos, pero también participa la Guardia Costera de Canadá. La Fuerza Naval de Francia ha aportado un submarino, un robot submarino llamado Nautil, que ha sido utilizado en muchas otras tareas de rescate y de búsqueda. Por ejemplo, cuando se buscaba los restos del avión de Air France que cayó, que iba hacia Francia y cayó en el Océano Atlántico. Este es un robot submarino que puede sumergirse entre 4.000 y 6.000 metros de profundidad. Se cree que justamente el sumergible Titán se habría perdido a 1.500 kilómetros de la costa este de los Estados Unidos. Un sonar ha escuchado ruidos, pero en esa zona donde se escucharon los ruidos no se encontró ningún resto, no se encontró ningún navío, con lo cual sigue la búsqueda de estas personas que han desaparecido. La empresa OceanGate, que es la que organizó esta expedición, operaba desde 2021, ofrecía experiencias a multimillonarios, justamente experiencias límites, y una de esas era justamente sumergirse y buscar los restos del Titanic para poder observarlos bajo la superficie. Esta tarea, justamente esta actividad de OceanGate, no estaba regulada por las autoridades. De hecho, la empresa le hacía firmar a aquellas personas que querían hacer la expedición un papel donde se anoticiaban y admitían de que había peligro para su vida, incluso de quedar lesionados, discapacitados o incluso la muerte, porque era una actividad que no estaba regulada por las autoridades. Y bueno, sin embargo se embarcaron porque justamente lo que decían muchas de las personas que organizan este tipo de expediciones es que los millonarios pagan grandes sumas de dinero por vivir estas experiencias límite, y algunos los comparaban incluso con viajes a la luna o viajes al espacio, que los millonarios están dispuestos a pagar por eso. Bueno, pero justamente, ¿quiénes estaban a bordo de esa embarcación? Vamos a ver una placa, eran 5 personas, muchas de ellas multimillonarias. Estaba el CEO, el dueño de la empresa. Estamos viendo ahí a Hamish Harding, él es un multimillonario británico cuya profesión es piloto de avión. Él tiene una empresa de jet privados que se llama Action Aviation, reside en Dubái. Vamos a ver la siguiente persona, es un multimillonario pakistaní que viajó con su hijo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Yazada Dawood, 48 años, viajaba con el hijo, que tiene apenas 19 años, su hijo se llama Suleiman. Son parte de las familias más millonarias de Pakistán. Es integrante del Instituto SETI en California. También es fundador del Círculo de Fundadores del British Asian Trust. Vamos a ver la siguiente persona, Paul Henry Nargelot, 77 años. Este es el piloto del sumergible Titán que viajaba al mando de la tripulación. La siguiente persona es Stockton Rush. Stockton Rush es el personaje tal vez central de esta historia. ¿Por qué hablo de esto? Porque es el CEO de OceanGate, la empresa que organizó esta expedición. Stockton Rush es un ingeniero aeroespacial. Él en 2021 había hecho un viaje con un bloguero mexicano, Alan Estrada, y este bloguero mexicano lo que cuenta es que en ese momento Stockton Rush dijo: a mí me gusta desafiar las leyes, desafiar las reglas. Uno queda en la historia justamente por desafiar las reglas, algo que hacía su compañía, porque como te digo, no estaba autorizado ni regulado por ningún organismo estatal, ni siquiera de los Estados Unidos.
Y por estos momentos se está buscando con ritmo frenético justamente. Intensamente, claro, porque estás en un tiempo de descuento. Quedan 10 horas de oxígeno. Claro. 10 horas de oxígeno y víveres para muy pocos días, con lo cual la búsqueda es desesperada. Desde la Guardia Costera de Estados Unidos dicen todavía es un operativo de búsqueda y rescate. ¿Qué significa esto? Que todavía tienen esperanzas de encontrarlo con vida, aunque hora a hora, día a día, cada vez las esperanzas son menores. Bien, Leandro, muchísimas gracias. Ojalá lo encuentren. Ojalá. Y el otro tema que vamos a seguir manejando en este momento tiene que ver con un informe de Naciones Unidas y advierte que el calentamiento global previsto para los próximos 4 años podría alcanzarse ya, en este momento, en los próximos meses. Nacho, contanos un poco más de este tema que nos preocupa. Sí, exactamente. Un estudio actualizado realizado por la Organización de las Naciones Unidas en conjunto con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lamentablemente está acelerando los pronósticos que se tenían previstos para el año 2027. En el año 2020 había un 20% de probabilidades de superar el umbral de más 1,5 grados de calentamiento respecto de la temperatura promedio que registraba el planeta antes de la era de la Revolución Industrial en 1850. Pero en los últimos meses este pronóstico se modificó y las probabilidades de alcanzar en los próximos meses, ni siquiera estoy hablando del 2027, me refiero al mismo 2023, es de más del 66%. Eso se debe a un factor que es antropogénico, o sea, el hombre no redujo las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, pero se le suma un factor natural que es que se espera que se desarrolle el fenómeno del Niño, un calentamiento en el Océano Pacífico Ecuatorial, a unos 1.500, 2.000 kilómetros hacia el oeste de las costas de Perú y de Ecuador, y eso podría estar motivando un aumento en la temperatura promedio global del planeta, sobre todo del invierno del hemisferio norte. Hacia finales de este año y principios del 2024, eso hicieron subir las probabilidades justamente de poder alcanzar este umbral de más 1,5, que es muy importante porque está demostrado computacionalmente, científicamente, que el sistema natural, el clima, entraría en una especie de inercia irreversible y los deshielos empezarían a acelerarse, aumentarían los niveles del mar y por lo tanto la problemática en todo el ciclo del agua. Mañana en el predio Lionel Andrés Messi se va a llevar a cabo la asamblea a la que fueron convocados los dirigentes del fútbol argentino y allí se tratará un tema que ha causado cierto revuelo en las últimas semanas, que es la intención de algunos clubes de alterar la reglamentación con la que se definen los descensos para la actual temporada. Recordemos que por el momento son 2 descensos por promedio más 1 por la tabla acumulada del año, y la idea que sostienen algunos dirigentes es la de eliminar el descenso por la tabla anual, porque esto pone en peligro o tiene hoy en peligro a instituciones con mucha tradición como Vélez, Independiente o Huracán. Mañana va a haber una votación. La semana pasada les contamos que desde China Claudio Tapia había dado marcha atrás con esto, pero bueno, la reunión se va a hacer igual y la votación se va a llevar a cabo. Uno de los dirigentes que exteriorizó su postura al respecto es Víctor Blanco, el presidente de Racing, y vamos a escuchar qué dijo el titular de la academia. La verdad, nosotros la postura que tenemos siempre es acompañar. Sí, vamos a defender los intereses de Racing, si fuera como se está comentando, que si fueran 2, que sean los 2 por promedio. Se conocen más detalles de lo que será la despedida de Juan Román Riquelme el próximo domingo en la Bombonera. Entre esos detalles está el precio de las entradas. Solamente se venderá a través de la plataforma Soy Socio a socios activos de Boca Juniors. Los adherentes hasta el momento no tendrán acceso a esos tickets. Los valores, según la ubicación, oscilan entre los 15 y los 50.000 pesos y todo lo recaudado irá a Boca Juniors para la mejora y la expansión del predio que tiene en Ezeiza. Distintos jugadores han confirmado ya su presencia y uno de ellos, que lo hizo a través de las redes sociales, es Leandro Paredes, quien además prometió llevar a un amigo. Hola Bosteros, quería mandarles un abrazo grande y avisarles que el 25 de junio estaremos ahí, en la despedida de Román. Les mando un abrazo y llevo un amigo. Nos vemos el 5 de junio, un abrazo a todos, chao chao. Chao chao.
Vecinos de Núñez están denunciando que sus casas están agrietadas como consecuencia de la construcción de 2 altas torres de alrededor de 40 pisos y sus edificios ahora están sufriendo esta situación. Te lo vamos a contar cuando estemos de vuelta de la pausa, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Vecinos de Núñez denuncian que la construcción de 2 torres en el barrio provocó que se generen grietas en las paredes de su casa. Aseguran que son más de 50 viviendas afectadas y que además muchas de ellas están en este momento con peligro de derrumbe. Esta casa es una de las tantas afectadas por la construcción de 2 torres en Núñez. Aseguran que decenas de viviendas están en peligro de derrumbe. Estamos padeciendo la rotura de nuestras casas de distintas maneras, a través de fisuras, grietas, roturas de caños de gas, lo cual eso es bastante preocupante, explosiones de vidrios, de azulejos. El tema son las puertas, ¿no es cierto?, que van desacomodándose, no se pueden abrir ni cerrar las puertas. Fíjate cómo está abajo, que está desplazado, ¿no es cierto?, la casa de lo que es el piso. Y bueno, las grietas generales que tiene. Hemos llamado a Defensa Civil, incluso, está todo, o sea, ha habido una inspección y le pasa todo lo mismo a todas las casas. Los vecinos afectados señalan que desde que comenzaron las obras hace 5 años, empezaron a estudiar el fenómeno en profundidad. Sacan agua, tanto por Arribeños como por Libertador, 24 horas, 365 días, prácticamente yo te diría que desde hace 2 años seguro continuo. Eso generó que al deprimir las napas, nuestras casas quedaran sin base de sustentación. Por lo tanto, al quedar cualquier cuerpo sin base de sustentación, empieza a buscar su nuevo equilibrio. Al buscar su nuevo equilibrio, las casas empiezan a tener movimiento y ahí surgen las grietas, fisuras. La geografía del barrio cambió por completo, con pendientes en las veredas y grietas en muchos frentes. Los vecinos decidieron unirse en un grupo para generar una demanda judicial. Los vecinos aseguran que la construcción de estas torres afectaron a más de 50 casas en un radio de 9 cuadras a la redonda. Si bien se realizaron algunas denuncias contra la empresa constructora, por el momento no hay respuestas. En la casa de Alejandra también se ven las consecuencias de la construcción. Como todos los afectados, pide una solución. Nosotros lo que nos interesa es que se haga la prueba del suelo, que creo que sería lo correcto, y de que realmente alguien se presente para darnos una solución, porque estas casas tienen problemas de derrumbe. Nosotros sabemos que estas casas en cualquier momento se van a derrumbar. Aparte ya nuestra propiedad ya no son propiedades, ya es un desastre esto. A la espera de un avance significativo en la disputa contra la empresa constructora, a los frentistas solo le queda resignarse a vivir en casas con daños irreversibles. Este es el momento de la información del espectáculo con Mercedes Cordero. Ricardo Darín empezó el rodaje para encarnar a uno de los personajes más emblemáticos de la historieta argentina, el Eternauta. Se trata de la adaptación audiovisual de la icónica historieta de Héctor Germán Oesterhel, ilustrada por Francisco Solano López. Ya comenzó el rodaje en Buenos Aires y, como puede verse en las imágenes que se filtraron, hay simulacro de nieve en las zonas de Núñez y Vicente López, militares armados en camiones y autos viejos. Es una serie producida por Netflix y Ricardo Darín será el protagonista encarnando el rol de Juan Salvo, el héroe de la historia. KS Films es la productora responsable de llevar adelante tremendo proyecto y la complejidad que implica montar una historia apocalíptica que sucede en una Buenos Aires distópica en 1963 durante una invasión alienígena. Se conoció el line-up del Primavera Sound y llegarán a la Argentina artistas y bandas increíbles. Cure, ¿no? Algunos de nosotros los recordamos muy, muy bien. Tiempo de empezar a relajarnos y de preguntarle a Nacho, ¿qué va a pasar mañana, Nacho, con el tiempo?
Bueno, va a seguir la humedad, Silvina. Vamos a tener condiciones de nieblas y de neblinas. 3 ingredientes necesarios para la formación de ese fenómeno meteorológico: elevada humedad relativa, vientos leves cerca del suelo y alta presión atmosférica. Las 3 se están cumpliendo. Ahora tenemos una temperatura de 13 grados. El cielo se encuentra cubierto con presencia de neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. La humedad relativa, 94%. El viento está soplando muy leve del este a 7 kilómetros por hora. Tengan en cuenta que se van a intensificar densas nieblas para la madrugada y las primeras horas de la mañana de mañana, sobre todo en la región del Gran Buenos Aires. La temperatura mínima, frío, pero dentro de los valores normales para este mes. 8 grados esperamos cerca del amanecer, el viento leve que va a rotar al oeste, la humedad, prácticamente el aire saturado, 99%. Y a partir del mediodía se espera que quiebre momentáneamente la nubosidad. Eso significa que podemos ver algo de sol durante horas de la tarde, con nubosidad, por supuesto. Siempre presente alguna nube, con una máxima de 16 y el viento leve del sector sudoeste, elevada humedad. En horas de la noche vamos a registrar una temperatura de 13 grados, el cielo parcialmente nublado, acá lo vemos, y el viento va a cambiar al sector norte. Recuerden que la humedad llegó para quedarse, por lo menos hasta el martes de la semana que viene. Vamos a seguir dentro de la misma masa de aire, con neblinas y con lloviznas débiles, intermitentes, con mejoramientos temporarios. Tengo una buena noticia. ¿En serio? Contanos, por favor. Hoy, 21 de junio, Sí. Bueno, comenzó el invierno, por supuesto, a las 11 horas y 58 minutos, hora oficial argentina, y es el día más corto en cuanto a cantidad de horas de luz. Ya a partir de mañana se va a extender 1 minuto la cantidad de horas de luz solar hasta el 21 de diciembre. Bueno, ya estabas enganchándote con el team verano, ¿eh? Ya te estamos viendo sí, venir. soy del verano. Hasta aquí te contamos todo lo que ha pasado en tu ciudad, en el país y también en el mundo. Mañana vamos a volver con más noticias a las 20:30, como siempre aquí en el canal de la ciudad. Que tengas un buen descanso. Chao.